el tercer punto de nuestro programa, cuya presentación reza el proceso de la ciencia a la luz de un modelo ternario. Vale, antes de reanudar, que recordemos nuestra estrategia pedagógica. Hemos escogido la idea de proceso como núcleo, proceso de la ciencia, como núcleo de nuestro curso de metodología de la investigación científica. Les anticipé que el desarrollo de este curso iba a producirse en torno de un debate entre dos modelos posibles acerca de cómo imaginar ese proceso de la ciencia. A uno lo llamamos binario y a otro ternario. Hemos expresado de una manera bastante sintética las características del modelo binario, sus problemas, sus paradojas, sus contradicciones, todo lo cual nos invita a dejarlo por algo que sea más promisorio, y vamos a proponer que eso más promisorio es el modelo que llamo ternario del proceso de la ciencia. Si en el modelo binario teníamos nosotros dos componentes, la teoría y la empiria, aplicado a la ciencia jurídica, la teoría jurídica de un lado y la empiria jurídica de otro lado, en el modelo ternario tenemos ahora nosotros la teoría jurídica de un lado, la observación o empiria jurídica de otro lado, y algo más que pasa a ser un componente del modelo mismo y no un derivado de ese modelo, que es el proceso en el cual se van formando, constituyendo en paralelo tanto la teoría como la empiria. Este modelo, para imaginar o para comprender el proceso de la ciencia, tuvo también sus representantes en el período en que las ciencias, tal como las conocemos actualmente, se constituyeron. Me refiero a ese período que podemos ponerlo en sus inicios en el siglo XVI, XV para algunos, XVI más ciertamente, hasta el siglo XVIII, XIX, que ya ese proceso madura completamente. En ese periodo, como dijimos anteriormente, se expresaron con mucha claridad las oposiciones, las adversidades entre empiristas y racionalistas, o empiristas y a prioristas. Ambos representantes del mismo modelo binario, nada más que uno escogiendo uno de los cuernos del dilema y el otro el restante. Lo cierto es que en el periodo en que se forma la ciencia y que se forma la idea de la ciencia moderna, también se dio otra versión de este proceso, aunque debemos reconocer pasó sin una visibilidad tan notable como la de los otros dos como las otras dos líneas de pensamiento. A esta tercera versión de la ciencia la encontramos realizada en un actor, en un filósofo de la ciencia que cada vez es más reconocido, pero que habitualmente no lo había sido, y que militó o que desarrolló su pensamiento un tanto tardíamente a partir del siglo XVIII, comienzos del siglo XVIII. Él nace en 1668, muere en 1744, es un ciudadano italiano, se llamó Gian Battista Vico. No es un curso de historia de la filosofía de la ciencia, por eso es que no estoy haciendo referencias detalladas ni amplias a los autores que desarrollaron esta teoría, pero sí hice referencia a dos nombres. Del lado del racionalismo traje el nombre de Renato Descartes, o René Descartes,
y del nombre del empirismo a David Hume. Y ahora estoy presentando a una alternativa, a una posición que no es ni empirista ni a priorista, que se encolumna en otra manera de concebir el proceso de la ciencia y que se puede denominar historicismo o criticismo, según sea los énfasis que se quieran hacer. El autor que inició, que fundó esta línea de pensamiento fue Giambattista Vico. El autor más destacado en esta línea de pensamiento fue posteriormente, aunque muy poco tiempo después, Manuel Kant. De estos dos autores vamos a tener que hacer referencia para comprender la naturaleza de la idea que está en juego. El término que se agrega a el modelo binario y de lo cual resulta un modelo ternario, ese término podemos llamarlo de muchas maneras. Primero lo voy a designar y luego voy a intentar hacer comprensible ese término, ese tercero en discordia. Lo voy a designar alternativamente como práctica o praxis o proceso formativo. De modo que, presentado el modelo en su versión abstracta general, tendríamos como componentes de este modelo, en el centro y anticipando los otros dos términos, el concepto de práctica, praxis o proceso formativo, y luego los otros dos términos, la teoría de un lado y la empiria del otro lado. El mediador es el proceso formativo. Adviertan que el proceso formativo no aparece como teniendo que vincular a los otros dos términos, sino como el que va generando a los otros dos términos. Sobre esta cuestión tendremos que desarrollar nuestro pensamiento para que sea claro y para que ustedes puedan ver de qué manera realmente este modelo puede pretender de manera exitosa ser una superación de las paradojas metodológicas y de las incongruencias o contradicciones epistemológicas que les hemos adjudicado a las variantes del modelo binario. Para exponer de manera didáctica y de manera motivadora estas nociones, fácilmente comprensibles, estas nociones, me voy a apoyar en un autor que con justicia puede ser considerado neocantiano. No voy a hacer especial referencia a Kant en este momento, sino a un discípulo de él, discípulo que no alcanzó a ser contemporáneo de Kant, es posterior a él. Me refiero a Charles Sanders Peirce. Este autor norteamericano nace en 1839 y muere en 1914. Hago esta referencia para que ustedes ubiquen a este autor en relación a su maestro Kant, quien fallece en 1804. De manera que ese discipulado fue un discipulado a través de la obra escrita y no a través del magisterio en presencia. Charles Peirce tiene la ventaja para un curso como este que nos presenta muy rápidamente una idea central en este modelo, que es la del proceso formativo de la ciencia. Charles Peirce aporta una manera de comprensión de la idea central de este modelo, que es la del proceso formativo. Voy a anticipar
la dirección en que esa idea de Charles Peirce aporta los insumos para comprender mejor esta noción de proceso formativo, lo voy a anticipar con una cita de otro italiano, posterior en el tiempo, que es Francesco Carneluti, que en un texto conocido seguramente de ustedes, Metodología del Derecho, expresa una idea que es la idea central en torno del proceso formativo. No hay que confundir la ciencia con el progreso de la ciencia, esto es, su existencia con su madurez. Antes de proseguir con la lectura, quede claro lo que está diciendo, que la ciencia no solo existe en su madurez, que la ciencia es mucho más que su momento de madurez. Y lo reafirma de manera bastante elocuente diciendo, la ciencia comienza niña, da los primeros pasos inciertos, se apodera poco a poco del lenguaje y tarda en adquirir conciencia de sí misma. Cualquier intento de descubrir las reglas de la vida, por grosero que sea el método y por incierto que sea el resultado, es obra de ciencia. Analicemos brevemente, más allá de lo que exactamente tuviese en la conciencia Carneluti cuando escribió esto, examinemos lo que está de alguna manera ofertado en ese texto. Está diciendo que no solamente es ciencia la ciencia de Galileo, que no solamente es ciencia la ciencia de Newton, la ciencia en sus manifestaciones emblemáticas, que también es ciencia cualquier paso inicial que la humanidad haya dado en la dirección de la comprensión de los hechos de la vida. Dice, cualquier intento de descubrir las reglas de la vida, por grosero que sea el método y por incierto que sea el resultado, es obra de ciencia. Esto es lo que importa. Dar un paso en la perspectiva en que se va a analizar la idea de ciencia, y no solamente tomar a la ciencia en su fase de madurez, sino también tomarla a la ciencia en su fase de formación, que también es parte inherente de la ciencia. No es que la formación es algo que se pueda, una vez que la ciencia aparece, dejar de lado, arrumbar y quedarnos solamente con el producto. No, la ciencia no solamente es el producto, sino también es todo el proceso en que se ha ido constituyendo. Y esta idea es la que se puede aprehender de manera más rica si se pasa, si se lee, si se conoce la propuesta que hizo Charles Peirce. Esa propuesta la voy a ubicar en la obra en que fue formulada. Es una monografía breve que se llamó La fijación de las creencias, y además voy a tomar de esa monografía un capítulo en particular que él llamó Métodos para fijar creencias. Anticipo que en este capítulo, Métodos para fijar creencias, está precisamente desarrollada esta idea de Carneluti, según la cual cualquier intento de descubrir las reglas de la vida, por grosero que sea ese método, etcétera, etcétera. Es decir, que no será ciencia solamente el método de la ciencia, tal como hoy está consagrado en las ciencias en su madurez, sino también métodos serán los métodos que antecedieron a este método hoy consagrado, pero que estaba encaminado en esta dirección y que por alguna razón que deberemos poder comprender en profundidad, cuando tenemos en cuenta ese pasado del método, comprendemos mucho mejor el método actual. Más aún, que no se puede ejercer el método actual sin de alguna manera recapitular los procesos en que la ciencia se fue abriendo paso hasta conseguir su método. De alguna manera,
todo científico actual, lo sepa o no lo sepa, actúa también precientíficamente. Y si no incluimos esos métodos precientíficos en la ciencia contemporánea, ni siquiera la ciencia contemporánea resulta comprensible para nosotros. De manera que esa bella imagen de Carneluti, la ciencia comienza niña, da pasos inciertos, se apodera poco a poco y tarda en adquirir conciencia, es decir, esta invitación a recuperar esa fase inconsciente pero operante de la ciencia será uno de los tópicos centrales de esta unidad. Y esos tópicos centrales de esta unidad lo vamos a hacer fácilmente accesible a ustedes empleando los insumos que nos da Charles Peirce en ese trabajo que, repito, se llama La fijación de las creencias, y en ese capítulo en particular que se llama Métodos para fijar creencias. Al grano. Presenta Charles Peirce 4 métodos para fijar creencias. A esos 4 métodos los menciona con términos que no siempre son elocuentes o no tienen la elocuencia que uno quisiera que tengan en los contextos lingüísticos contemporáneos, pero voy a tratar de dar designaciones que acompañen y mejoren la interpretación. Primero los nombro tal como él los nombra. Al primer método lo llama método de la tenacidad, al segundo método de la autoridad, al tercero método de los principios o metafísico, y al cuarto método de la eficacia, de la ciencia o también método pragmático. No me voy a detener todavía en cada uno de ellos, por cierto que en el resto de la unidad sí. Por ahora quiero simplemente invitarlos a ustedes a meditar, a hacerse cargo del material con que vamos a trabajar, que son 4 métodos, y según Carneluti, no importa cuán groseros sean, son métodos, y todos ellos estuvieron inspirados en un único propósito: comprender las reglas de la vida. Descubrir y comprender las reglas de la vida en un sentido muy amplio. Antes de proseguir en esta presentación, es necesario, es obligatorio, que nos detengamos en la palabra creencia, porque ella encierra una serie de connotaciones que pueden resultar perjudiciales a la hora de hacer un balance y comprender la propuesta que estoy haciendo. La palabra creencia es una palabra que en el uso habitual suele estar vinculada o al campo de lo religioso o al campo de lo sabido a medias. Son dos escenarios muy distintos, por cierto, cada cual tiene su dignidad y su resonancia, pero habitualmente son los dos campos que se disputan el uso de la palabra creencia, ¿sí? Tanto cree la persona que cree religiosamente en el uso común, como cree aquel que no sabe bien por dónde es tal cosa, pero cree que es por allí. Ambas son acepciones que no serán de uso en mi charla. ¿Qué es lo que está entendiendo por creencia Charles Peirce? O para ser todavía más incisivo, ¿cómo es que Charles Peirce se atreve a decir que la ciencia es un método para fijar creencia? ¿Cómo es que pudo haberse dado esa derivación semántica que habilite a un investigador de la jerarquía de Charles Peirce a llamar a la ciencia un método para fijar creencia? La única explicación posible es que él está usando la palabra creencia en un sentido muy particular. Lo está usando en el sentido de posición que se asume frente a una situación concreta, frente a una situación dada.
esa situación dada, concreta, puede ser en el campo de las facticidades, en el campo de los hechos, pero también puede ser una situación concreta en el campo de la discusión teórica. Yo puedo estar frente a una situación matemática, por ejemplo, y frente a una cierta cuestión de debate matemático, asumir tal creencia. Yo pienso que tal cosa, ¿sí? O lo que yo creo es tal cosa. Quiero decir con esto que la palabra creencia, en el uso que le está dando Charles Peirce, deberá ser traducido como la posición que un cierto sujeto asume frente a una situación dada. Repito, la situación dada puede ser una situación fáctica o también puede ser una situación en el campo de las idealidades, en el campo de la matemática, de la lógica o de alguna teoría general abstracta, eventualmente una teoría jurídica. Para que se comprenda con un ejemplo, si yo lo interrogase a un matemático acerca de una demostración que acaba de realizar, preguntándole si él cree que está finalmente demostrado el teorema, él puede afirmar que sí cree que está demostrado. Y si le preguntara por qué cree que está demostrado, me diría porque yo creo en los métodos de la matemática y creo que los he aplicado de manera correcta, de modo que yo creo que el teorema está demostrado. Como pueden ver ustedes, acá no estoy hablando ni de entidades religiosas, no es una creencia religiosa, ni estoy hablando de conocimiento incierto, conocimiento insuficiente, sino de un conocimiento fuerte, acrisolado, fundamentado, en cierto conjunto de creencias, ¿sí? Antes de avanzar en la exposición de los métodos para fijar creencias según Charles Peirce, creo que es de extremada importancia que yo abra un poco la comprensión de la filosofía en que se inscribe este autor o del pensamiento epistemológico en que milita este autor. Aclaro que la palabra epistemología quiere decir teoría del conocimiento científico, de manera que cuando digo cuál es la teoría epistemológica de este autor, cuál es la comprensión general que él tiene de el conocimiento y en particular el conocimiento científico. Debo informar que a este autor se le atribuye la fundación de una de las corrientes epistemológicas, filosóficas más importantes de los últimos siglos, que tiene como nombre pragmatismo. Dejo de lado las variantes de pragmatismos que se dieron en la historia. La de él es una en particular, y él mismo se preocupó de deslindarla de otros autores, pero no es una cuestión que ahora nos incumba. Sí nos incumbe el aclarar el núcleo que hace a todas las tesis pragmáticas, que podemos sintetizar diciendo que son tesis que sostienen que el conocimiento es una función de la vida, que el conocimiento no es una operación que se pueda comprender y justificar como un mero ejercicio mental, desenraizado, desvitalizado, sino que el conocimiento fue y será una función de los seres vivientes, y en tanto son seres vivientes. Aún el conocimiento en sus fases más abstractas o sus fases más idealizadas, pese a todo, el pragmatismo sostendrá que tiene raíces en la vida misma. Para hacer comprensible esta idea, que para nosotros va a ser central en el resto del curso y para la comprensión detallada de cómo opera el método de la ciencia, necesito entonces tomarme un tiempo para exponer esta idea central y hacerla fácilmente comprensible para ustedes. Voy a partir de una definición, entonces, de cuño pragmático, que afirma que el conocimiento
es una función de la vida. ¿De qué aspecto de la vida? Necesito, para que ustedes puedan seguir mi charla, aclarar lo que entiendo con el término función y el rasgo propio de la palabra vida, porque es una categoría de un uso muy frecuente y que tiene inmensa cantidad de connotaciones que no son exactamente las que nos interesan a nosotros en este momento. Entonces voy a decir cuál es, de todos los elementos que hacen a la comprensión de la palabra vida, cuál es el que nos importa en particular. Comencemos por la palabra función. El término función es un término que les voy a pedir que lo interpreten de la siguiente manera, como la acción que una parte destina al todo al cual pertenece con cierto valor de utilidad. Una acción, lo voy a decir de otra manera, una acción que una subestructura destina a una estructura mayor, de la cual forma parte, con cierto valor de utilidad, o también podríamos agregar o criterio de normalidad. Con esto último quiero decir una cierta acción que es normal para el desarrollo de esa estructura mayor. Y acá viene la cuestión siguiente. ¿Qué es lo normal de la vida? ¿Cuáles son los rasgos que hacen a la norma de la materia viviente, de la sustancia viviente o de los procesos vivientes? ¿Cuál es ese rasgo que está siempre presente y que hace que podamos decir con claridad, esto es algo vivo, esto es algo que no es vivo, no está viviendo? El rasgo dominante es que la vida es una realidad autónoma, es decir, que se da a sí mismo su propia norma, que actúa conforme a normas propias y no a reglas externas. Si hiciéramos una breve descripción de los rasgos salientes de un ser viviente cualquiera, y el ser viviente puede ser una célula, un animal como la ameba, puede ser un animal complejo multicelular como una lombriz o un mono, puede ser un viviente mucho más complejo como una biocomunidad, un hormiguero, una colmena, un termitero, una bandada, una jauría. Puede ser una comunidad tribal, puede ser una sociedad compleja con un Estado, puede ser la sociedad contemporánea globalizada. Ustedes ven que estoy usando la palabra vida para designar a una enorme gama de fenómenos que se dan en la realidad. Todos estos fenómenos tienen como rasgo determinante que lo que a ellos les sucede no es simplemente una respuesta pasiva a lo que actúa desde fuera, sino una respuesta espontánea que tiene que ver con los propios procesos por medio de los cuales esa entidad viviente intenta perdurar, perseverar en la existencia. Rasgos propios de la vida es que todo ser viviente se mantiene, se restaura si es alterado, se desarrolla y se reproduce. Es decir, hace de tal manera que lo que va desgastándose o muriendo como parte suya es regenerado, es repuesto, es reengendrado. Eso pasa con las familias, eso pasa con las tribus, con los estados, etc. La visión de los países que fueron afectados por el tsunami muestra una sociedad afectada por un cataclismo natural
y que está en pleno trabajo de restauración, de reanudación y de relanzamiento de su proyecto de existencia, ¿sí? La diferencia que hay entre un ser viviente y un ser no viviente se puede rápidamente visualizar o imaginar como si lo viéramos si tomamos el ejemplo que nos da un autor llamado Nicholas Humphrey, cuando se pregunta a él qué diferencia hay entre un charco y una mariposa, una polilla, y él responde: cuando el charco y la polilla son sometidos a procesos de desecación, de deshidratación, lo que ocurre es que el charco se va a secar y la polilla va a emigrar, se va a ir. Eso aplíquenlo a cualquier circunstancia y es la pauta que permite distinguir un ser viviente de un ser no viviente. El ser viviente es espontáneo, lo que no importa lo que le pasa, sino lo que hace con lo que le pasa, y en cambio el charco, el ser no viviente, solamente le pasa, ¿sí? Lo que le pasa, le pasa. El objeto no viviente no hace nada con lo que le pasa, simplemente le pasa. A este proceso es al que los autores llaman autonomía o autorregulación de los seres vivientes, y la autorregulación, una temática fundamental en el campo del derecho, la autorregulación será el rasgo distintivo de todos los seres vivientes. El conocimiento es una función de la autorregulación de los seres vivientes. ¿Qué tipo de función es? ¿Qué tipo de acción produce el conocimiento? ¿O cómo puede describirse la acción que produce el conocimiento como función de autorregulación? Y la respuesta es bien simple. El conocimiento es la función por la cual el ser viviente se anoticia de la situación en la que se encuentra a los efectos de actuar conforme a los fines que inspiran su propia acción. Hemos dicho que los fines del ser viviente son perseverar en la existencia. Ahora, para perseverar en la existencia habrá que hacer algo congruente con ese fin. Para poder hacer algo congruente con ese fin, que apunte a ese fin como su producto, yo debo tener conocimiento de cuál es el estado inicial, en qué situación me encuentro. Cuando digo me encuentro, estoy hablando en nombre de la ameba, en nombre del mono, en nombre de la biocomunidad, en nombre de la tribu, en nombre del Estado-Nación, en nombre de la sociedad globalizada o de una empresa de la sociedad globalizada. Es decir, saber en dónde estamos parados es el punto de partida primordial para actuar conforme a fines. Solamente puede actuar conforme a fines quien tiene un diagnóstico de situación de la situación en la que se encuentra. De modo que todo conocimiento provee de un insumo básico. Podemos llamarle noticia, podemos llamarle conocimiento, podemos llamarle posición subjetiva ante la situación o podemos llamarle creencia. Y es este el punto al que yo quería llegar. El término creencia es entonces un término crucial. Podía parecer un término azaroso, contingente, pero ustedes podrán ver ahora que es un término crucial. Métodos para fijar creencia quiere decir ni más ni menos procedimientos para obtener noticias acerca de qué es lo que me está pasando y qué es lo que corresponde hacer para poder reencontrar los fines a los cuales sirvo, a saber, mi perseveración, mi reparación, mi reproducción. El conocimiento entonces es una función de la autorregulación, es una función de la autonomía. Si ustedes derivan de la palabra autonomía la palabra autodeterminación,
entonces estamos a un paso de poder aceptar de que el conocimiento, en un sentido muy amplio del término, es una función de la libertad entendiéndola como de esa capacidad de actuar conforme a los fines propios, ¿sí? El charco no es libre, el charco está condenado a desecarse. La mariposa tiene un grado mínimo de libertad, pero real y tangible. Ella puede irse de ese medio y buscar su propio medio, y en ese sentido es libre, ¿sí? No estoy aludiendo a una libertad mucho más rica, en donde ella pueda elegir su ser mariposa o su ser abeja o su ser... No, ella no puede elegir la especie a la cual pertenece, pero una vez dentro de la especie, ella puede elegir qué hacer para perseverar en su ser. Obviamente, una vez que está hecha la elección de base, que es la especie, las decisiones podrán ser por este camino, por este otro camino. Yo podré escoger distintos caminos como alternativas equifinales, en el sentido de que son conducentes a un mismo fin: reproducirme y mantenerme en mi ser. Vale aclarar que el ser humano, por razones que ustedes seguramente saben, pero que en el curso también van a aparecer como objeto de reflexión, es un ser que tiene una capacidad mucho más amplia de escoger sus mundos posibles, ¿sí? Porque puede escoger también la especie a la cual pertenecer, ¿sí? No en el sentido de una especie biológica, puesto que la especie biológica está fijada por sus genes, sino que la especie biológica ya no es el escenario primordial del ser humano, sino la especie de ser social que quiere ser, la especie de ser valioso que quiere ser. Puede elegir distintos sistemas de valores a los cuales rendir su esfuerzo y su capacidad de acción y de transformación. Pero una vez que elige su proyecto, una vez que se proyecta como tal, su libertad consiste en saber perseverar en esa línea y poder contrapesar todos los factores que lo aparten de esa línea. ¿Sí? Uno es libre si puede seguir queriendo ser ese ser que ha elegido ser. De modo que la libertad no consiste en una hoja al viento. Una hoja al viento no es libre. Una hoja al viento está indeterminada, ¿sí? La libertad consiste en poder hacer con lo que nos sucede algo que siempre nos conduzca a aquello que hemos elegido o que tenemos como punto de referencia para nuestra propia reproducción. El tema es un tema muy complejo, es un tema, por cierto, que es opinable, implica que cada uno de nosotros tiene su manera de verlo, pero es un tema central para este curso, para estas ideas que quiero transmitir, de modo que aun cuando haya riesgo cierto de interpretaciones diversas, opuestas, conflictivas, etcétera, valdrá la pena que nosotros desarrollemos y sigamos pensando en torno de estos conceptos que son centrales y que ahora solamente lo he trabajado a nivel más general. Bien, hasta allí la presentación de la importancia de la noción de creencia. Las creencias son inherentes a los seres autónomos, a los seres que pueden tener posiciones de sujeto y en consecuencia ser calificados de seres libres, seres con libertad. Bien. Un rasgo muy importante de la creencia, que seguramente ha quedado claro en lo que dije anteriormente, pero quisiera reafirmar, es que ella es un insumo fundamental para la acción. Para decirlo por vía negativa, ¿qué sucedería a un viviente que en un momento dado
no tuviese ninguna creencia acerca de qué es lo que le está pasando, no tuviese ninguna posición acerca de lo que le está pasando. Lo que sucedería, creo que es fácil imaginar, es que el sujeto estaría en una situación de impotencia para actuar, no sabría qué hacer. Vamos a suponer que ese sujeto tiene una situación en la que hay algo que está allí delante suyo y respecto del cual no tiene ninguna creencia acerca de si es peligroso o no peligroso, ¿sí? No sabe si o no tiene ninguna creencia acerca de si sabe o no que eso sea o no sea peligroso, ¿sí? Avanza, no avanza, se acerca, no se acerca, no sabe qué hacer. Si supiese que es peligroso, sabría qué hacer. Si supiese que no es peligroso, sabría qué hacer. Y cuando digo supiese, si creyese saber que, porque repito, acá la palabra saber, conocer, es estrictamente sinónimo de creer que, ¿sí? Cuando yo digo sé que, podría traducirlo diciendo creo que. En esta acepción que le estoy pidiendo que me acepten, ¿sí? Ya he aclarado que no es la de creencia como conocimiento incierto, sino creencia como posición que uno tiene frente a una cierta situación. En ese caso, si un sujeto no tuviese un saber acerca de qué es lo que le está pasando, entonces ese sujeto no sabría qué hacer. Podría ser del caso que el sujeto tenga un desconocimiento o una carencia de creencia tan completa que ni siquiera advierta que no sabe. Es decir, no sabe que no sabe. Por la contraria, podemos decir que el sujeto cree que sabe, aunque no sabe que no sabe. Cree que sabe todo lo que tiene que saber. Y no sabe que hay un conjunto de hechos que también están sucediendo, sobre lo cual debiera saber algo, y no lo sabe. En términos de un gran investigador en el campo de la cibernética llamado Foersters, no ve que no ve. Obviamente que en esa circunstancia ese sujeto que no ve tiene un conjunto de creencias respecto de lo que alcanza a ver y con esa se mueve, ¿sí? Y lo que le pasa le sucederá como lo que le pasó a los turistas antes del tsunami, ¿sí? No veían lo que les estaba por pasar, ¿sí? Ahora, hay un saber que es de extremada importancia para todos nosotros, para este curso y para la idea que nos hagamos de la ciencia, que es el saber que no se sabe. El saber que no se sabe es una manera particular de saber y de no saber, porque al mismo tiempo que advertimos que hay algo sobre el cual debiéramos tomar una posición y que sin embargo no tenemos una posición, en ese punto hemos alcanzado un paradójico saber o un paradójico no saber. Es decir, no sabemos, pero sabemos que no sabemos. ¿Sí? No sabemos y sabemos que debiéramos saber, ¿sí? En ese punto aparece una vivencia que fue tematizada por un filósofo de la existencia llamado Martin Heidegger con el término angustia, y que paralelamente, no sé si en deuda con Martin Heidegger o originario de él, Ortega y Gasset también desarrolló con la misma orientación. ¿Qué es la angustia? La angustia es miedo, pero no miedo en el sentido común de miedo, porque miedo es saber que algo es malo. La angustia no, la angustia es un temblor ante no se sabe qué objeto. El miedo tiene objeto, ¿sí? Yo sé que ese sujeto me puede hacer daño y en consecuencia le tengo miedo a ese objeto. A esa ola gigantesca que se me viene encima le tengo miedo, ¿sí? A esa calle oscura le tengo miedo. Al cáncer le tengo miedo, ¿sí? El miedo siempre tiene objeto, la angustia no tiene objeto. La angustia es simplemente una vivencia de irritación, de inquietud, de
de no se sabe qué, pero que se debiera saber. Es decir, hay una combinación simultánea de debiera saber algo y no lo sé, pero no sé qué es lo que no sé, ¿sí? Tengo la presunción de que algo debo saber porque está por sucederme, y sobre eso que está por sucederme no tengo un pensamiento. Esa vivencia es la vivencia que caracteriza lo profundo de la incertidumbre en el concepto de Charles Peirce, que él llama, siguiendo una larga tradición, pero de la cual él reniega porque no la comparte, llama duda, ¿sí? Una duda es precisamente un estado de incerteza, y ese estado de incerteza, dice Peirce, es completamente diferente de un estado de certidumbre. En el estado de certidumbre, yo sé lo que debo hacer: huir, acercarme, permanecer indiferente, pero yo sé. En cambio, en el estado de duda, estoy en un estado de irritación, de inquietud, de movilidad. No, estoy fuera de mi centro, no, estoy simplemente percibiendo que tengo un problema. Y para ese problema todavía no tengo una posición. En ese punto, todos los seres vivientes desarrollan una respuesta que se puede universalizar con el término investigación. ¿Qué es lo que hace un sujeto cuando sabe que no sabe? No se queda quieto. El sujeto que sabe que no sabe comienza por explorar, comienza por hacer algo, no importa qué, no importa cuán grosero sea, pero hacer algo para resolver de qué se trata, qué es lo que debo saber y que no sé que lo sé. Habíamos dicho, habíamos leído la cita de Carneluti que decía: cualquier intento de descubrir las reglas de la vida, acá puedo decir, cualquier intento por descubrir lo que debo hacer, lo que corresponde hacer en tal circunstancia, por grosero que sea el método y por incierto que sea el resultado, es obra de la ciencia, dice él. Yo diré, es obra de la investigación en el sentido más amplio apropiado a este curso. De manera que habríamos llegado a una interesante definición y muy general del concepto de investigación. La investigación es una actividad vital. Las cosas no investigan. Los autómatas, aun cuando parezcan que investigan de manera vicaria, en realidad investigan a nombre de un investigador que está detrás del autómata. Solamente investigan los seres vivientes. E investiga desde la ameba, el niño y Newton. Investiga en todas las formas de la existencia. Veremos cuáles son todas esas formas de investigación. Pero siempre que hay investigación, hay un ser viviente cuya noticia acerca de dónde está parado le incumbe, y de pronto tiene la vivencia de que le falta noticia suficiente. ¿Sí? Investigar es cualquier cosa que se haga con vistas a poner una certidumbre allí donde hay una incerteza, donde poner una posición de sujeto allí donde no tengo ninguna posición. Pero no solamente no la tengo por ausencia, sino que tengo la vivencia de que debiera tener una posición y no la tengo. Algo me está convocando a que asuma una posición de sujeto, pero no tengo esa posición de sujeto. Investigar será entonces algo que haré buscando posicionarme como sujeto. Y si no me posicionara como sujeto, si no adquiriese una creencia o un saber acerca de lo que me está pasando y lo que debo hacer conforme a mis fines, entonces sucederá que dejaré de ser sujeto para ser objeto. En un sentido que habitualmente ilustro en mis clases con una máxima campesina que es muy elocuente. Dice: camarón que se duerme se lo lleva la corriente. En esta máxima
lo que aparece como negación del conocimiento es el dormirse. Es decir, el estado dormido es haber cerrado las ventanas del anoticiamiento. Es decir, sujeto que se duerme deja de anoticiarse. Pero al dejar de anoticiarse, según esta máxima de los campesinos ribereños, el camarón es arrastrado por la corriente. ¿Qué quiere decir? Que deja de poder dirigir su navegación según sus fines de camarón y comienza a ser navegado según las determinaciones de las corrientes del río, ¿sí?, que pueden ser letales para él. Esto quiere decir que la posición de sujeto es la que me permite la autonomía y el direccionar mi acción, mi navegación conforme a fines propios, y cuando esa posición de sujeto, esa incerteza se mantiene en el tiempo, me transformo en objeto actuado por las causas externas. Ustedes saben que los lexemas, es decir, estos términos sujeto-objeto, se caracterizan por ciertos rasgos semánticos muy propios de ellos. La noción de sujeto normalmente implica la noción de autonomía, espontaneidad, actividad. Y en cambio, la noción de objeto normalmente implica pasividad, heteronomía, no actividad. De modo que ustedes podrán ver que la investigación es uno de los instrumentos más formidables para perseverar en la posición de sujeto, ser sujeto y no ser objeto, actuar conforme a los fines propios y no ser actuado por las causas externas que me llevan como una hoja al viento. En consecuencia, entonces, hago un breve resumen. En el escrito de Charles Peirce, Métodos para fijar creencias, nosotros trataremos de identificar, de reflexionar sobre diferentes maneras en que los sujetos intentan mantener su posición de sujeto haciendo algo que se llama investigación. Y habrá, según ya lo anticipé, 4 formas de investigación. Vuelvo a decir sus nombres: método o investigación tenaz o de la tenacidad, método o investigación de la autoridad, método o investigación de la metafísica y método o investigación de la ciencia en sentido restringido, o también, siempre en términos de Charles Peirce, método de la eficacia o método pragmático. Estos son los 4 métodos que veremos en nuestro curso.